Bueno, ahora para el devocional. En la larga historia del comienzo de los Estados Unidos hubo una mujer sorprendente. Harriet Tubman nació en la esclavitud alrededor del 1820 bajo el nombre de Araminta Ross. En 1849 ella escaparía a la libertad. Entre 1850 y el 1860, Tubman realizó 19 viajes desde el sur hacia el norte, guiando a más de 300 personas esclavizadas a la libertad. Durante la Guerra Civil se convirtió en una espía de la Unión y guió la incursión del río Combahee, que liberó a más de 700 almas de la esclavitud en Carolina del Sur. Ella se convirtió en la conductora más famosa del Underground Railroad, que no era un tren verídico, era un sistema de rescatar a los esclavos. Ella creía que recibía visiones de Dios diciéndole que regresara al sur para continuar rescatando estas almas esclavizadas. Y por eso ella obtuvo el apodo de Moisés. Harriet Tubman nació esclavizada y esto la llevó a desear tener libertad. Una vez que la obtuvo, se dio cuenta que no podía descansar mientras otros aún no estaban libres. La libertad es una cosa hermosa, tanto es así que no siempre la apreciamos, pero cuando perdemos nuestras libertades, entonces es cuando verdaderamente aprendemos a apreciarla. Libertad. En el principio, Dios nos creó a todos con la intención de que fuéramos libres, pero después de la caída del pecado, nos convertimos en esclavos del pecado. Por eso, Cristo vino a la tierra para morir por nosotros. Jesús dejó la seguridad de su hogar celestial para bajar donde estábamos nosotros esclavizados en orden de poder liberarnos. Si abrimos nuestra Biblia a Juan 8, 31 al 36, nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Jesús compara el vivir en pecado con la esclavitud. Luego nos hace saber que en Él estamos libres de la esclavitud. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 19, dice: hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La expresión "yo puedo parar cuando quiera" se usa con frecuencia estos días y no solo es usada para referencia a las adicciones, sino para la incapacidad de tener algo que nos impide progresar positivamente en nuestra vida. Para algunos es el no poder concentrarse en su trabajo o el estudio. Otros entran y salen de las relaciones tóxicas. Algunos luchan con su peso, o su horario de dormir, o su vocabulario, o su ira, o la música, o etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, las mismas cosas que una vez sentimos que eran acciones de nuestra propia elección o nuestra libertad, ahora se han convertido en las mismas cosas que nos impiden alcanzar nuestro potencial. Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor quiere recordarnos que en Él verdaderamente tenemos libertad de las mismas cosas de nuestra vida que pues nos roban nuestra libertad. Harriet Tubman siguió yendo al sur para rescatar a aquellos que estaban dispuestos a seguirla, porque ella verdaderamente creía en un Dios de amor. Y no fue nada fácil. Al principio tenía que guiarlo como aproximadamente 100 millas y luego cuando se pasó una ley tuvo que guiarlos 600 millas, pero nunca dejó que eso la detuviera. Dios siempre vendrá a salvarnos si se lo permitimos. Nunca forzará un rescate en nuestras almas si nosotros no las entregamos primero. Nunca se cansará ni permitirá que la distancia lo detenga. La pregunta es: ¿nosotros lo dejaremos? ¿Realmente queremos la libertad que nos ofrece? Bueno, cuando se aprobó la ley de fugitivos del 1850, Elena G. White dijo: no hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo,
y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño, y el hombre no tiene derecho a apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. Esto se encuentra en Joya de los Testimonios, volumen 1, página 73, párrafo 2. Me enorgullece saber que en los momentos en la historia cuando la esclavitud era muy común en esta nación, nuestros pioneros adventistas tomaron la posición firme contra el cautiverio, haciéndolo de tal manera que pusieron en riesgo sus propias libertades. Y no solo era Elena White, John Norton Loughborough, John Nevin Andrews, Uriah Smith, Joseph Bate y James White, todos escribieron y mantuvieron sus posiciones en contra de la esclavitud. Durante esos tiempos oscuros, Dios iluminaba los corazones de su pueblo con amor y compasión hacia el movimiento abolicionista. Estos días los cristianos reciben una reputación negativa, una de limitar la libertad de los demás. Creo que es muy importante que recordemos que esos héroes que lucharon por nuestros derechos y libertades lo hicieron porque creían en el Señor. Yo también creo en el Señor y creo que nos creó libres y quiere que seamos libres una vez más, porque la esclavitud no es su propósito para nuestras vidas. ¿Aceptarás su libertad? 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oremos. Padre amoroso, Señor, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros, muriendo en la cruz y por lo tanto dándonos la libertad del pecado. Y gracias por todas las obras que tú has hecho a través de la historia de la humanidad, usando a tu siervo para poder demostrar tu carácter de amor. De la misma manera que tú usaste a Raminta Ross para que rescatara a esos esclavos y poniendo su vida en peligro, y de la misma manera que hablaste a los pioneros adventistas para guiar a esta iglesia a una que defendía la importancia del ser humano, Señor. Te damos gracias porque tú nos has hecho libres. Somos libres del pecado, pero solamente si lo aceptamos. Tú no nos forzarás, pero siempre estás tocando en la puerta y llamando. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.